dentro del ciclo de conferencias y debates que está haciendo acá, ¿cómo funciona? Para arriba. Habla. Hola. Dentro del ciclo de conferencias y debates que estamos realizando desde la Cátedra de Psicoanálisis del Ateneo de Madrid, hoy tengo el gusto de presentarles a Luis Martínez de Prado, un joven psicólogo egresado de las universidades madrileñas, y que ha dirigido toda su práctica, o está dirigiendo toda su práctica, sus estudios y sus investigaciones al área del psicoanálisis. Ustedes saben, digamos, que para las enfermedades mentales, entre otros métodos que se utilizan, además de los métodos psicofarmacológicos, existen distintas escuelas que se orientan al tratamiento de estas mismas enfermedades que me he referido, y una de ellas, tal vez poco conocida o menos conocida, es el psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis tenemos dos cuestiones que comentar. Una primera cuestión es la cuestión de que existen, digamos, un psicoanálisis creado por el maestro Sigmund Freud al comienzo del siglo XX, y un psicoanálisis que estamos en el siglo XXI ya mucho más desarrollado, mucho más diversificado, y que digamos, se ha ido desarrollando por distintas escuelas, dentro de las cuales las principales son la escuela francesa y la escuela inglesa, que son las que más han progresado y evolucionado. Es decir, ese elemento. Y el segundo elemento es la creencia generalizada dentro de lo que es la población general, de que el psicoanálisis sigue anclado, como antiguamente, en los viejos postulados freudianos, en aquella psicología de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, cosa que no es real. ¿Por qué el psicoanálisis? Es el tema que nos trae hoy, aquí, que nos junta hoy, y para hablar de ello tenemos entonces aquí a Luis Martínez de Prado, y ya mismo le doy la palabra. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a Jorge por haberme dado la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes. Como él decía, hoy vamos a intentar responder a la pregunta de por qué el psicoanálisis. Digo intentar porque la experiencia de un análisis es diferente y subjetiva de cada sujeto. Y cada uno llega al análisis por un porqué diferente y un para qué diferente. Y ese para qué puede cambiar en el curso de un análisis, como veremos después. Esta pregunta de por qué el psicoanálisis o por qué un análisis, quizá habría que ampliarla a por qué un análisis hoy en día, en el marco social en el que estamos, en la sociedad actual, con el auge de la psiquiatría, los psicofármacos, los condicionamientos conductuales, y donde el estudio de la psique, de la mente, se realiza desde la perspectiva del cientificismo radical y se basa únicamente en lo medible, lo cuantificable y lo clasificable. En definitiva, en lo cuantitativo. Y en este régimen, el psicólogo tiene que diagnosticar y clasificar al paciente según el DSM-5 en 3 entrevistas, así como indicarle cuánto va a durar el tratamiento, en qué va a consistir y cuánto le va a costar. Un sistema sanitario donde es tan fácil que el psiquiatra recete pastillas, donde hay una gama de psicofármacos, como son los ansiolíticos, que se prescriben por igual para la ansiedad, la depresión, el estrés y el insomnio, y para cualquier persona, como si todos fuéramos iguales, como si todos los problemas fueran el mismo. Por otro lado, en estos tiempos también proliferan una serie de mesías que transitan Internet y algunos de los libros de autoayuda, mal llamados de autoayuda en mi opinión, porque hasta donde yo veo es un autor diciéndole al lector cómo y en qué tiene que pensar, qué pensamientos son positivos y cuáles negativos, qué gente es tóxica, lo que le hace bien, lo que le hace mal, hasta los deseos en los que tiene que concentrarse muy fuerte para que el universo se los cumpla. Así que para mí, de autoayuda, nada. Más allá que me parece muy peligroso este mensaje de que todo se puede conseguir, y además no desde los hechos, sino desde los pensamientos, desde el pensamiento mágico, lo que veo es que son consignas dictadas por un otro. No es una construcción de uno, una autoconstrucción. Como evolución de esto, en una vertiente más científica, hay nuevas corrientes que están muy de moda actualmente, las cuales le dicen directamente al sujeto las frases que debe repetirse constantemente para así poder interiorizarlas. Frases que, de nuevo, son de otro.
No sé si se dan cuenta de que en este sistema siempre es el otro el que nos dice, el que nos manda. No hay una construcción del discurso propio. Pareciera ser que hay un reflejo en la psicología actual, como no podía ser de otra manera, de los mensajes que oímos del sistema capitalista en los mercados y en la publicidad, donde se nos dice qué tenemos que comprar, cuándo lo tenemos que comprar. Para eso nos condicionan con el Black Friday, las rebajas, el día sin IVA, el producto que necesitamos para ser más felices, para estar más sanos, más guapos, para tener más éxito, para pertenecer a determinado grupo social o para atraer a más mujeres. Esto se ve en cada anuncio de perfume o de desodorante que uno al echárselo se rodea de mujeres o viceversa. Quieren que se asocie esa atracción a la marca de ese producto. Lo que es condicionamiento clásico, puro y duro, como el de los perros de Pavlov. Este sistema nos dice también cómo tenemos que vestir, cómo tiene que ser nuestro aspecto, nuestro cuerpo, y además nos da, previo pago, la solución cuando nuestro cuerpo no se ajusta a esos cánones. Nos ofrece dietas milagrosas, productos para engrandecer nuestros músculos, métodos para no envejecer y operaciones para cambiar casi cualquier parte de nuestro cuerpo. Parece que constantemente se trata de vender una fantasía de perfección, tratando de negar la falta con ese mensaje de todo se puede, todo se consigue, incluso hasta no envejecer. Muy parecido a los mensajes de los mesías que decía anteriormente. Que no nos extrañe que ahora la psicología también se ajuste a sus propios cánones y que pretenda decirnos lo que es normal y lo que no, lo que es sano y lo que no, que nos clasifique y que nos etiquete a nosotros y a nuestro sufrimiento. Trastorno de... Es decir, ellos nos dicen por qué y de qué sufrimos. Y en 3 entrevistas nos sacan y nos reintroducen en eso que ellos llaman normalidad. ¿Qué normalidad? La normalidad del sistema que impera ahora, que si es otro sistema, otra realidad, ni siquiera existiría. Donde si a una persona le pasa algo, no se le escucha. Se escucha el síntoma que trae y se le condiciona o se le da una pastilla para que de esta forma el sujeto ya pueda volver a trabajar, pueda comprar y pueda volver a esa normalidad. En definitiva, al rebaño. Y en este escenario es donde el psicoanálisis aún permanece y se abre paso. Como decía al principio, la experiencia analítica es subjetiva de cada uno y es difícil de definir. Sería como intentar definir qué es ser madre, qué es ser hombre, qué es ser hijo, porque para cada uno significa una cosa. Entonces, yo voy a tratar de transmitir la experiencia analítica a través del ejemplo de un caso. Y este es el caso de Pedro. Pedro es un joven de 20 y pocos años que realiza rituales obsesivos, de muchas variedades y con mucha frecuencia, de forma que en ocasiones le impedían llevar con normalidad el día a día de su vida. Este paciente, de puertas para afuera, llevaba una vida más o menos normal. Tenía estudios, trabajaba, tenía novia y vivía con sus padres. Pero de puertas para adentro, vivía en un infierno, vivía aterrado y había crecido en la más desolada indefensión. Hijo único, desde que era pequeño, su padre se había apropiado de él como de un objeto. Le perseguía, le controlaba todo, le decía cómo vestir, cómo andar, con quién. Le controlaba hasta el punto de que le seguía por la calle, le espiaba, contrataba detectives, ponía grabadoras en los teléfonos de casa e incluso hasta cámaras. Como ven, era un padre invasivo, persecutorio, agresivo y violento. No se le podía contradecir, sometía a todo el mundo, a Pedro, a su mujer, a sus empleados y a todo el que podía y se dejaba, claro. Era la paranoia hecha cuerpo. En este escenario, a Pedro nada le pertenecía, como su padre bien se había encargado de repetirle desde que era muy pequeño. Tú no tienes nada, todo lo que tienes es mío, le decía. Hasta el punto de que le había dicho que si se iba de casa, se tenía que ir desnudo, porque ni la ropa que llevaba puesta le pertenecía. Este padre le pagaba todo a Pedro, pero no le daba nada, y todo tenía que ser como a él le parecía. Le compró un coche, pero el modelo lo elegía él, y lo decoraba él como él quería, y lo ponía a su nombre. Y así también pretendía comprarle un piso, elegido por él también, y también a su nombre. Era un padre que no podía heredarle, no podía decirle, tú me tienes a mí, que es lo que dice un padre. En vez de eso decía, tú no tienes nada. Y este padre necesitaba de la mirada indefensa de Pedro para él sentirse poderoso. Es decir, para que él fuera rico, Pedro tenía que ser pobre. Para él tenerlo todo, Pedro no podía tener nada. Incluso ahora que Pedro ya trabajaba y cobraba un sueldo, el padre le pagaba casi todo, hasta le manejaba las cuentas. Pero si se enfadaba o si Pedro le contradecía, también le quitaba todo. En realidad le estaba pagando
pero al precio de que Pedro dejase de existir, de que no existiera más allá de su padre. Y se había asegurado de hacer de Pedro una persona dependiente de él, claro. En definitiva, le había asesinado como sujeto, le robó la voz, el deseo, le robó hasta el nombre, ya que el padre abría cuentas de banco a nombre de Pedro sin que éste siquiera lo supiese, y falsificaba su firma, y le usaba de testaferro. La madre de Pedro vivía totalmente opacada, sometida también a este marido violento, al que le tenía terror. Y no estaban juntos por casualidad. Era una madre miedosa, que también se había criado en el miedo. Y al encontrarse con él, se reencontró en ese miedo y los pudo concentrar todos en él. Y ese terror de los ojos de la madre se reflejaba en los de Pedro como en un espejo. Y es que el niño conoce al padre a través de los ojos de la madre. Y en este caso, si era una madre miedosa y el padre además era violento, digamos que la mirada de la madre amplificaba ese miedo al hijo. Esta madre, temerosa, apartada, nunca pudo cumplir su rol, y lo más que pudo hacer fue acompañarle en su desgracia. Pedro no eligió nada en su vida. En análisis comenta que fue a la universidad porque se lo dijeron sus padres, y la carrera que hizo la eligieron ellos también. Se puso a trabajar en la primera empresa donde le llamaron cuando terminó sus estudios. El deseo de su padre era que ascendiera en esta empresa, y por supuesto le presionaba para ello. En palabras del padre era: a ver si te colocas para que yo me pueda jubilar. Aquí ven de qué forma se apropió el padre del hijo, como un objeto de satisfacción. No podía haber una separación entre los dos. Tanto uno como otro tenían una relación tan simbiótica que no había ninguna excepción. Pedro cuenta que se siente explotado y denigrado en su trabajo, pero a pesar de tener oportunidades de cambio, no se anima a dejarlo, no se anima a cambiar, así como tampoco se anima a irse de casa, donde como ya vemos tampoco estaba bien, ni tampoco a separarse de su novia, con la que nos cuenta que no está a gusto. Pasa mucho tiempo con ella, pero casi siempre en la casa de los padres de ella. A la suya no se atreve a llevar a nadie. De hecho, él procura pasar el menor tiempo posible. Se va de la casa cuando sabe que llega su padre. Normalmente a la casa de su novia, si puede, y si no, a la calle sin más. Aquí empezamos a ver ya cuál era la función de esta novia, de la que nos cuenta que a su vez tenía una relación con el padre muy parecida a la de Pedro con el suyo. O sea que no estaban juntos por casualidad. Después de un tiempo juntos, han empezado a tener problemas en la pareja, discusiones, apatía, rutina, problemas en la sexualidad, falta de comunicación. Pedro tiene mucho miedo de perderla, y es que para él, su novia, como lo había sido su madre de niño, era una compañera de celda, una acompañante en su desgracia, que hacía la condena eterna un poquito más cómoda. Y si la perdía ella, se quedaba solo a merced del padre. Pero la posición subjetiva de ambos en esta pareja era la de niños, dos niños que estaban juntos para no abandonar esa posición infantil frente a sus respectivos padres, que habían conseguido a su vez que sus hijos no supieran despegarse de ellos. Pero entonces, más que novios, se convirtieron en hermanitos, y como no podía ser de otra manera, la sexualidad se vio comprometida, así como cualquier proyecto de pareja que evidentemente no podía existir, porque en el fondo la pareja tampoco existía. Pero de todo esto, ellos no hablaban. Y es que Pedro no hablaba nunca. Nadie sabía nada de lo que le pasaba, de sus rituales obsesivos, de sus miedos, ni de su historia familiar. Pedro no hablaba hasta el punto de que cuando se tumba por primera vez en el diván y se le dice esa premisa que siempre decimos los analistas, ¿le escucho?, Pedro no sabe qué decir. No sabe de qué hablar. Se quedaba mudo, como si le hubieran robado la palabra, como si fuese a ser castigado por hablar, como si le estuviese oyendo su padre. Ya vamos viendo que hay algo mucho más allá de esos rituales obsesivos, de ese síntoma. Hay una historia de padecimiento que ha desembocado en una sintomatología, y que, como vamos a ver, todo el síntoma es coherente con la escena del sujeto. Es tan fácil como decir que si le está pasando algo, le pasa por algo, y si le pasa este síntoma y no otro, también es por una razón. Estos rituales obsesivos no eran de ahora se le estaban haciendo insoportables, pero para que vean lo que es el compromiso con el síntoma, él no iba a consulta para dejar de hacer rituales, él iba para poder seguir haciéndolos sin que le fuera tan incómodo. Por eso decía al principio que el para qué uno empieza un análisis puede cambiar en el curso del mismo. En este caso, Pedro lo que quería era quitarse la incomodidad, no el síntoma. Después el problema fue cómo construirse una vida más allá del padre. Sus rituales obsesivos empezaron en la infancia, a los 8 o 9 años más o menos, que es cuando Pedro había empezado a sentir un miedo terrible a la soledad y a la muerte.
Pedro no tenía formación religiosa, pero a él, su madre le había dicho que después de la muerte no había nada. Pero él esa nada la concebía de una forma particular, de una forma consciente, como que uno moría y se quedaba despierto en esa nada, solo, en la oscuridad y para siempre. Y estas dos palabras, para siempre, a Pedro le producían una terrible angustia. Pero lo que en realidad le estaba pasando era que ella se sentía en esa nada, en esa muerte, solo, en la oscuridad de su cuarto, anulado, a merced de un padre todopoderoso, invasivo, violento, que podía hacerle lo que quisiera en cualquier momento. Porque imagínense, si le tenía miedo ahora con más de 20 años, imagínense con 8. Lo veía como un monstruo, y además como un monstruo gigante, desde los ojos de un niño. Y se preguntarán cómo un niño tan pequeño puede pensar tanto en la soledad y en la muerte. Y es que cuando a una persona se le quitan espacios de vida, se crea espacios de muerte. Y como a Pedro le habían quitado todo, hasta la vida, hasta el nombre, empezó a crearse un espacio interno, una habitación dentro de su mente donde poder existir más allá de su padre, y cuya puerta abría con sus rituales. Como decía antes, Pedro no tenía formación religiosa, pero de oídas había sabido de un cielo, de un infierno, de un Dios al que se le pedían cosas. Entonces Pedro empezó a rezar. De noche, cuando se angustiaba, se ponía de rodillas sobre la cama, juntaba las manos y empezaba a poner el último reducto de su deseo que no le habían arrebatado en ese Dios al que le pedía cosas. Todo lo que no podía hablar en su vida, lo hablaba con ese Dios. Y todo lo que no podía hacer en su vida, le pedía a ese Dios que lo hiciera. Así consiguió dejar de lado de momento el miedo a la muerte y a la soledad. Pero como sabemos, los dioses se crean a imagen y semejanza de los dioses que ya conocemos, y estos son los padres. Y lamentablemente para Pedro, este Dios se acabó convirtiendo poco a poco en una representación de su padre. No igual, porque con este por lo menos podía hablar, pero hablar tenía un precio, y él empezó a sentirse obligado a complejizar sus rituales. Sentía que si no los hacía más difíciles, más complejos, más largos, le iban a pasar cosas malas a él y a la gente que quería. Entonces estos rituales se fueron convirtiendo en oraciones previamente establecidas, que había que decirlas en un orden concreto, cada vez más largas, había que decirlos un número determinado de veces, y si se equivocaba, tenía que empezar otra vez desde el principio. La postura tampoco podía cambiarla. Aunque se cansaba mucho y se le dormían las piernas, si se movía, también tenía que empezar todo de nuevo. Y así llegaba a pasarse horas todas las noches. Ahora Pedro tenía otro Dios Padre a quien obedecer, que también era demandante, castigador, persecutorio, y al que había que pedirle perdón cuando se hacía algo mal. Repito que Pedro no sabía prácticamente nada de religión. Es fascinante como casi de la nada se había creado la suya propia, y que tiene tantas similitudes con otras que ya conocemos. No por nada ya Freud comparó la religión con la neurosis obsesiva. Y los mandamientos de esta religión, con el tiempo, le obligaron a Pedro a caminar por un lado de la acera, a pisar entre las baldosas, a tocar los postes de la calle, a lavarse las manos un número determinado de veces. Sería lo que ahora llaman el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Los rituales aumentaban o disminuían según la época y según las presiones que Pedro soportara. A más angustia, más rituales. En la adolescencia y en los años de universidad remitieron mucho. Hay que entender que esta es una época donde el sujeto forzosamente se tiene que abrir al mundo. Y en este caso a Pedro le vino muy bien para poder tener más vida exterior y no tanto temor interior, no tanta muerte interior, en definitiva. Pero Pedro salió al mundo como pudo. Le habían hecho débil, dependiente, y había crecido en el miedo, con lo que se mostraba débil y temeroso frente a los demás, frente a la vida. La fortaleza se la había arrebatado todo a su padre. De hecho, nunca la había desarrollado. Cuando termina los estudios y empieza a trabajar, vuelve la angustia. Y Pedro empezó a sufrir ataques de ansiedad, que empiezan un día, de repente y casualmente, de noche, al igual que angustias pasadas. Y es que lo que llaman ahora ataque de ansiedad no es más que angustia. Angustia que desborda lo psíquico y se pasa a lo físico. Por eso se acelera el corazón, cuesta respirar, nos paralizamos. Recordemos que Pedro no hablaba, y como no descargaba la angustia por medio de la palabra, se le pasó al cuerpo, como le pasa a cualquiera. Estos ataques se sucedían con bastante frecuencia y le atormentaban. ¿Y cómo los combatió? Como no podía ser de otra manera, con una vieja arma conocida, con sus rituales. Y Pedro volvió a rezar. Así, los ataques desaparecieron de inmediato además. La pena es que Pedro en ese momento no pudo abordar por qué eran esos ataques,
No pudo darse cuenta de que le venían ahora que había empezado a trabajar donde no había elegido, que había terminado una carrera que tampoco había elegido. Porque Pedro no había elegido nada en su vida, no sabía elegir, no le habían enseñado para ello. Él sabía obedecer y responder a la demanda del otro. Y como no tenía ni voz ni voto, tampoco sentía una posibilidad de cambio, un escape. Sentía que no podía ir a ningún otro lugar, no podía cambiar de trabajo, no podía contradecir a su padre. Y tenía que permanecer y ascender en ese sitio que no había elegido, perpetuo y eterno como la muerte y la nada que le atormentaban desde niño, y que seguían operando, ahora inconscientemente, a través de estos ataques de angustia. Pero esta nueva sintomatología quedó tapada por los rituales, que en este caso funcionaron igual que como lo hubiera hecho un ansiolítico. Acallaron el síntoma, y con él toda la información que traía. Le permitieron a Pedro, eso sí, seguir para adelante, pero después de un tiempo volvieron los problemas. Su padre cayó enfermo, y a la vez Pedro sufrió una ruptura sentimental. La enfermedad del padre de Pedro le desestabilizaba muchísimo, porque al haber crecido tan invadido por él, tan lleno de él, si a Pedro le quitabas al padre, no quedaba nada, estaba vacío. Y lo peor, que nadie le había dado las herramientas para construir algo. Con lo que ante la pérdida amorosa que le dejaba frente al padre y la posibilidad de pérdida del mismo, Pedro se ve sumido en una profunda angustia, y angustia de culpa también. Porque en esa relación de amor-odio también había deseos de que el padre desapareciera, como para no. Y esto le generaba sentimientos encontrados y muchísima culpa. Y aquí volvieron los rituales, pero ya en su vertiente más compleja, más numerosa y más invasiva. En definitiva, en su forma más cruel. De tal manera que Pedro se pasaba el día haciendo rituales, de día y de noche. No dormía, perdió mucho peso, no rendía en su trabajo. De hecho, casi no llegaba ni a trabajar porque los rituales ya empezaban desde que se levantaba, desde primera hora. Con el tiempo, el padre se recuperó, bajó la angustia y él pudo bajar la frecuencia de los rituales. Empezó una nueva relación y cuando más o menos se restableció, es cuando va a consultar con un analista. En un momento particular también, porque es cuando vuelven los miedos de que esta relación se rompa, es cuando ya ha visto que el padre puede enfermar y puede morir, y esta posibilidad de muerte del padre para Pedro significa su propia muerte, porque la relación es tan simbiótica que no se sabe dónde termina uno y dónde empieza el otro. O mejor dicho, se sabe dónde empieza el padre, pero no dónde está Pedro. ¿Pero cómo podemos saber todo esto? Porque Pedro no fue a que le dieran una pastilla. Si hoy podemos contar su historia, es porque a Pedro se le escuchó, se le dio un espacio donde por primera vez pudo hablar, y pudo hablar desde él, y no desde su padre, no desde la alienación con el otro. Al principio se escuchó solo su silencio, y después empezaron a brotar sus primeras palabras, y así fue apareciendo la historia de Pedro. Y a medida que pudo hablar, pudo ir haciéndose cargo de su discurso, de su vida. Se fue a vivir solo, separó las aguas con su padre, y le empezó a entender también, ya no como a un monstruo, sino como a un hombre que también era el producto de una historia muy difícil. Cambió de pareja, de trabajo, volvió a estudiar, y a medida que fue tomando las riendas de su vida, los rituales ya no fueron necesarios, y desaparecieron completamente para no volver más. Justamente por eso, porque ya no servían a su propósito, no había espacio para ellos, ni ningún riesgo de que volvieran. Digamos que lo que antes le pedía a ese Dios, ahora se hacía cargo él, ya no los necesitaba. Sin embargo, vemos en muchos casos de pacientes con rituales obsesivos que los medican durante años y años y aún así no se les quitan. ¿Por qué? Porque lo que les ataca es el síntoma, solo el síntoma. Lo que lo está provocando sigue activo, el incendio sigue. Y entonces la sintomatología vuelve o ni siquiera se va nunca. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué el psicoanálisis, porque si a Pedro le tapamos el síntoma y le escuchamos solo desde lo mecánico y no como sujeto, le estamos negando la palabra igual que hizo su padre. Y lo terminamos de matar, así de claro. Si a Pedro le damos una pastilla o le condicionamos con una terapia de modificación de conducta, los rituales seguramente habrían vuelto o hubiera reventado con otra sintomatología. Porque el síntoma es como la punta del iceberg, y como en el iceberg es la parte más pequeña. Lo más gordo es lo que está dentro, lo que no se ve. El síntoma, como puede ser una obsesión, una adicción, una conversión histérica o cualquier otro, solo es la denotación de que un sistema psíquico está fallando y que se ha producido una fisura, una fuga, una descarga psíquica como si fuese una purga. ¿Qué pasa si a un aparato que tiene que purgar le tapamos el escape por donde tiene que hacerlo y no le dejamos?
se congestiona y revienta por otro lado. Pues en el aparato psíquico es igual. Si le tapamos los rituales a Pedro, podría impulsionar con un brote psicótico para adentro o reventar para afuera con otra sintomatología, como por ejemplo una fobia o con ataques de pánico, y seguramente de una forma más grave que estos rituales, que ya eran, y más enrevesada también, que nos haga más difícil saber de dónde viene y descifrar esa coherencia del síntoma. El síntoma hay que utilizarlo para tirar de él hacia atrás y construir una historia como la de Pedro, o como la de Juan, o como la de María, o como la de cualquier otro. Pero actualmente parece que de lo que se trata es de tapar el síntoma. Como si por poner una tirita, como no veo la herida, ya no está. Entonces, si una persona no duerme, una pastilla. Si tiene angustia, una pastilla. Si el niño grita y tiene TDAH, le tapamos la boca con una pastilla. Para que no moleste, para que no grite más. Y es que el grito del niño nos da mucha información. Quizá grita porque en casa le gritan a él. O quizá tiene que gritar en el colegio porque como a Pedro no podía hablar en casa. Hay que escucharlo, hay que escuchar ese grito. Es que el aparato anímico no es un objeto que funciona de manera mecánica, que se estropea, se le cambia una pieza y vuelve a funcionar. No somos autómatas, pero parece que ahora es así como se trata de curar al sujeto. Repararlo de la forma más rápida posible, para que pueda volver a fluir en la maquinaria de los mercados, pueda trabajar, pueda gastar, pueda hipotecarse, por supuesto, y ser una oveja más. Eso sí, que no haga ruido, que sea normal, y como el resto del rebaño, medible, cuantificable y clasificable. Y así triunfan en estos días lo cuantitativo frente a lo cualitativo, la sexología, que también pretende decirnos qué sexualidad es normal, frente a la sexualidad, lo mecánico frente a los afectos, la genética frente a la historia, la secreción química frente al amor, la ausencia de deseo frente al deseo, y la generalidad frente a lo particular e individual. Y es en todo esto que ha quedado opacado donde yo creo que radica la ética del psicoanálisis, porque más allá de una técnica analítica, cada sujeto es un mundo de subjetividades. Nunca sabemos lo que nos va a traer. Y trabajamos con ese no saber, con el no saber nuestro y con el saber no sabido del paciente. Por eso los analistas siempre hablamos del caso por caso. Porque además, dos personas con el mismo síntoma no lo tienen por la misma razón. Dos alcohólicos no beben por lo mismo. Cada uno tiene su historia. No se les puede tratar igual. Nosotros le devolvemos al sujeto lo que nos trae. Como dice el analista Sergio Alonso Ramírez, que está aquí abajo, le prestamos una oreja y le devolvemos un reflejo que es suyo. No estamos ni para juzgar, ni para decir lo que está bien y lo que está mal, o lo que es normal y lo que no. Entre otras razones, porque no lo sabemos, no somos dioses. Imagínense que el analista de Pedro se erige frente a él como un dios, y se permite el lujo de juzgarle y de decirle lo que está bien y lo que no. Lo primero, que no es analista. Lo segundo, que ya serían 3 dioses para Pedro. Iba a acabar reventando tratando de satisfacerlos a todos. O si le condicionamos los rituales como se hace actualmente, cada vez que sienta la necesidad de hacerlos, que piense en otra cosa. Si no puede pensar en otra cosa, que no haga nada, que se quede paralizado. Si los hace siempre a la misma hora y en su cuarto, que a esa hora esté en otro sitio. Y si es acompañado, mejor. O que duerma en otro cuarto. Al final lo que estamos haciendo es cambiarle esos rituales por otros, que además los antiguos no se iban a ir tampoco, iba a encontrar la forma de hacerlos. Y si a través de las nuevas corrientes, como decía al principio, le hacemos interiorizar frases al espejo, que los rituales están mal, que no hay que tenerle miedo a la muerte, etc. A un chico que vivía a base de oraciones, más oraciones, yo no le veo sentido. O a través de lo que llaman reestructuración cognitiva, hacerle entender que esos rituales eran algo irracional. Pero es que eso Pedro ya lo sabía. De hecho, él no había acudido a profesionales ni se lo contaba a nadie porque tenía miedo de que le dijeran que estaba loco. Si va a un profesional y le dicen que eso está mal, que es irracional, va a salir huyendo y lo peor es que se va a angustiar. Él ya sabía que eran irracionales, pero igualmente necesitaba hacerlos. Y es que esos rituales, por más que eran dañinos, fueron la única manera que encontró Pedro de sobrevivir, de sostenerse en el mundo. Fueron un salvavidas. Lo que pasa es que ahora se estaba ahogando con él. Pero si los rituales se los quitan de golpe, también se iba a ahogar. Son los cimientos de su vida, la única realidad que conocía. Es a través de un análisis donde uno se puede reconstruir. Se puede dar cuenta de que existen otras realidades. Puede crecer de nuevo y derribar poco a poco esos cimientos para crear unos nuevos. Y en situación transferencial con el analista,
van descubriendo que otra realidad es posible. Van rompiendo esos cimientos, no sin angustia, no sin conflicto, no sin atravesar por un vacío. En definitiva, dejar de ser para ser otro. Pero para pasar ese vacío está la figura del analista. Es como un faro que da luz en una travesía oscura. Es como Pedro se fue despegando de ese Dios y de ese Dios Padre y se va sosteniendo, apoyando en el analista, como si fuera una muleta, hasta que poco a poco consigue apoyar los dos pies en su nueva realidad. De aquí viene esa crítica que se le hace tanto al psicoanálisis, de que los pacientes se vuelven muy dependientes. Pero claro, ¿cómo uno no va a depender de una brújula cuando está perdido? Pero ojo, que la independencia es una utopía. Los seres humanos somos dependientes por naturaleza. De hecho, somos la especie más dependiente que existe. Y todos dependemos de algo. Pedro de sus dioses, el adicto de sus adicciones, el narciso de su imagen. El tema es, por lo menos, intentar elegir de qué uno quiere ser dependiente. Pedro pasó de depender de su padre a depender de su análisis, de su espacio para él, donde podía hablar más allá de su padre, y que se pagaba él y no su padre. Un espacio donde se podía vaciar del otro y llenarse de él. De esta forma, ahora Pedro ha conseguido tener una nueva perspectiva académica, profesional, personal. Hay un final feliz en esta historia. Hay otra crítica que se le hace al psicoanálisis, y es que es muy largo, cosa que de hecho no siempre es así. Igual habría que definir primero cuánto es largo y cuánto es corto, y si una terapia debe ser corta. Yo me pregunto, si alguien como Pedro, que llevaba toda una vida funcionando de una manera, como Pedro, como cualquiera, si llevamos toda una vida funcionando de una manera, como en unas pocas sesiones vamos a pasar a funcionar de otra, pasando por todo este proceso que hemos detallado. Otra cosa que me pregunto es cómo le iban a diagnosticar y clasificar en 3 sesiones, si Pedro apenas hablaba. No sé si le diagnosticarían como mudo y le darían la pastilla del lenguaje, no lo sé. Pero no me sorprende nada que se hagan estas críticas al psicoanálisis en un sistema en el que, como decía al principio, se venden fantasías de perfección y donde todos y todo debe ajustarse a una normalidad, a una definición, a una etiqueta que nos pone otro, inclusive a nuestro sufrimiento. Allá cada cual que se engañe como quiera, porque el psicoanálisis ha sido, es y será siempre para unos pocos, para los que tengan la valentía de crearse un espacio donde poder descubrir y descubrirse en lo que les está pasando, en esa realidad que se les repite, en esas parejas que elige con las que siempre acaba igual de mal, en esos deseos que ha dejado opacados. A los que estén dispuestos, como Pedro, a pagar el precio de su libertad, que puede ser muy alto a veces, porque como Pedro hay algunos que tienen que derribar muchos muros psíquicos. Y es que problemas tenemos todos, pero solo algunos se atreven a encararlos. Como dijo aquí una vez donde yo estoy sentado, Edgardo Mier, un psicoanalista, es que para analizar hay que echarle muchos cojones o estar muy angustiado también. Lo suyo es no llegar a tanta angustia. Y es todo esto que hemos hablado lo que responde al título de esta conferencia. ¿Por qué el psicoanálisis? Porque en él se escucha al sujeto. Y como la respuesta a por qué el psicoanálisis está en la escucha, les agradezco a todos su presencia aquí y ahora les escucho. Muchísimas gracias.